Hola niños, bienvenidos a su siguiente videoclase. Estamos en el bloque 3, Justicia y Democracia, y en este tema vamos a hablar sobre el desempeño de los servidores públicos. Como ya hemos estado estudiando, sabemos que en México existen los tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial, así como tres niveles de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 108, determina quiénes son considerados servidores públicos. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta y donde vamos a fundamentar nuestro tema. Vamos a pasar a nuestro primer esquema, donde nos vamos a percatar de los servidores públicos federales y de los servidores públicos locales, que incluye a los estatales y a los municipales. En cuanto a los servidores públicos federales, que es el color rosa, nos habla de que son representantes de elección popular, por ejemplo, el presidente de la República, los diputados y senadores, que son mediante el voto. También tenemos a los miembros y funcionarios, empleados y en general toda la persona que lleve a cabo un empleo, un cargo o comisión en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial en el ámbito federal. Acuérdense que hay secretarías de desarrollo social, de medio ambiente, etcétera. Todas estas personas que trabajan ahí y subsecretarías también se consideran servidores públicos federales. Nuestro siguiente punto nos dice: servidores públicos de los organismos autónomos como el Banco de México, la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral. Acuérdense que aunque son organismos autónomos, hay recurso destinado del gobierno a estas instituciones, donde sí tienen sus propias normas, leyes, pero están acatadas y están dentro de el organismo público federal. Entonces, por eso es que se les considera a estas personas también servidores públicos federales. En el apartado azul tenemos a los servidores públicos locales. Tenemos a los diputados y senadores locales. Acuérdense que en las elecciones tenemos a elecciones federales, elecciones estatales y elecciones municipales. Cuando elegimos a gobernadores, estamos dentro de servidores públicos locales. Cuando hablamos de la elección de un presidente de la República, estamos hablando de un servidor público federal. Entonces, dentro de estos servidores públicos locales, tenemos también a los miembros, funcionarios, empleados y en general a toda la persona que lleve a cargo un empleo. Por ejemplo, aquí en la presidencia municipal, a lo que conocemos como el ayuntamiento, tenemos aquí a estas personas, a los directores, a los coordinadores, incluso a los administrativos dentro de estas instituciones, también se consideran servidores públicos locales. También tenemos a integrantes de los gobiernos municipales, que es de lo que les estoy hablando, servidores públicos de los organismos autónomos locales. Acuérdense que dentro de estas instituciones tenemos, por ejemplo, una Comisión Municipal de Derechos Humanos, y aunque es un organismo autónomo y depende de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encontramos una aquí dentro del ayuntamiento, y aunque es autónomo local, también es servidor público. Entonces, es así como pasamos a nuestros servidores públicos ya en particular. Acuérdense que los recursos públicos pertenecen a todos, son de todos, por lo que deben de destinarse al beneficio colectivo, no para un uso personal de aquellas personas que están en el servicio público. A las personas que cumplen las funciones de servidor público también se les llama funcionarios o autoridades. Escuchen bien, también se les llama funcionarios o autoridades, pero debido a que deben de estar al servicio del pueblo, preferimos llamarlos servidores públicos. Ajá. Hay varios cargos para distintas órdenes del gobierno. En algunos casos la función se lleva igual, como en el caso, por ejemplo, del Poder Legislativo, que ya sabemos que aprueban o desaprueban leyes, o que incluso proponen. Entonces, el cargo a veces es para todos el mismo. Bueno, ahora en nuestro cuadrito azul, donde hablamos sobre servidores públicos legisladores, y nos dice ahí en el caso del Congreso de la Unión, nos dice, vamos a hablar aquí en estos cuadritos sobre las atribuciones y sobre las responsabilidades que tienen. Entonces, en este servicio público,
de legisladores, las atribuciones que tienen es revisar las cuentas del año pasado, como el gasto del gobierno, el dinero, valorar lo que se hizo, aprobar el presupuesto del próximo año, de lo que se va a hacer, las obras o a qué van a destinar, promulgar leyes, si ya estaban en revisión, saber cuándo van a entrar y aceptar la renuncia incluso del presidente de la República, ¿sí? Autorizarlo para que se permita incluso que esta renuncia, pero también para que tropas del ejército puedan salir a los límites del país. Entonces aquí nos estamos dando cuenta. Ahora, ¿cuáles son, vamos al siguiente esquema, las responsabilidades que tienen estos servidores públicos, los legisladores? Es actuar con responsabilidad, representar a la ciudadanía, no solo a los militantes de su partido, porque acuérdense que ya una vez que se eligió es a todos a quienes nos representa, utilizar los recursos públicos con honestidad y hacer su trabajo de lo mejor posible y actuar como servidores públicos sin pretender privilegios. Escuchar a la ciudadanía. Esto de sin pretender privilegios es porque sea el director, subdirector, etcétera, tiene que tener cierto privilegio al llegar a algún lugar, por ejemplo, a hacer fila, a pagar algo y que tenga que formarse como en el banco, ¿sí? Entonces no goza de ningún privilegio que sea servidor público. Ahora, hablando de servidores públicos en cuanto al poder ejecutivo en el ámbito federal, al presidente de la República y su gobierno, las atribuciones que tiene es administrar los recursos y destinarlos al desarrollo social, político y económico del país. Impulsar programas y acciones de gobierno. Acuérdense que tenemos muchísimos programas de desarrollo social que incluso se están impulsando, algunos buenos, algunos malos, pero se están haciendo esos programas. Promulgar y ejecutar leyes, nombrar y remover a secretarios del Estado, embajadores y otros empleados, preservar la seguridad nacional, acuérdense que él es la máxima autoridad dentro del ejército, declarar la guerra en nombre de nuestro país, imagínense qué complicado esto, y conceder el perdón a reos sentenciados. Acuérdense que hay una corte internacional donde se encuentra, por ejemplo, hablando del Chapo Guzmán, sí, que lo solicitaban en la Corte Internacional para ser juzgado dentro de otro país. Nosotros, incluso si algún otro delincuente estuviera refugiado aquí en México o que tuviera que cumplir penas, etcétera, dentro de México o en otro país porque cometió actos delictivos en México, el presidente es el que puede conceder el perdón a nombre de todos. Obviamente tiene que checar todas las características que implica otorgar este perdón. Ahora, en cuanto a sus responsabilidades, es rendir cuentas de sus actos, lo que vuelvo a retomar lo último, procurar el bien común, utilizar los recursos con honestidad, hacer lo que manda la ley y realizar su trabajo lo mejor posible y actuar como servidor público sin pretender privilegios. Lo mismo que les comenté, de que no por eso tienen que ponerlo hasta el frente de la fila de un banco o de algún servicio público. Entonces, para los servidores del Poder Judicial, que nos encontramos en el último esquema, para estos servidores las atribuciones es procurar la justicia y velar por el pleno respeto de la Constitución, estamos aquí, investigar los delitos, procesar al inculpado, atendiendo al debido respeto. Acuérdense que el Poder Judicial son aquellos jueces y magistrados que se encuentran dentro de estas instancias tribunales para aplicar la ley a quienes han cometido algún acto delictivo. También ellos pueden impartir justicia electoral en el caso de que tienen un tribunal electoral. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Pues que pueden respaldar su sentencia en la ley y en las pruebas del caso, ser imparciales, no favorecer a ninguna de las partes dentro del conflicto, rechazar cualquier tipo de presión que pretenda obligarlos a decidir en cierto sentido y escuchar a las partes sin hacer distinciones. Entonces, esto es en general las responsabilidades que tienen nuestros servidores públicos. Ahora bien, yo en la secuencia didáctica puse un apartado del primer mapa mental. Sin embargo, no tienen que transcribir todo lo que les acabo de decir,
Aquí me voy a dar cuenta quiénes están viendo la videoclase y luego están haciendo la secuencia didáctica. Ajá. Entonces, lo que tienen que hacer es sí hacer el primer cuadrito del mapa mental, donde hablamos de servidores públicos, federales, locales y municipales. Y ya en cuanto a atribuciones y responsabilidades de cada uno de los servidores públicos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, solamente van a colocar 2 atribuciones y 2 responsabilidades de cada uno. No tienen que transcribir todo, tienen que poner solamente 2 atribuciones, por ejemplo, del servidor público Poder Judicial, que es este último, y 2 responsabilidades. Y van a conformar, obviamente, su mapa mental. Vamos a ver, les voy a pasar este video, voy a desaparecerme para que lo puedan ver bien. Pongan atención, habla sobre el código de ética del servidor público. Código de ética de las personas servidoras públicas del Gobierno de México. Objetivo: establecer principios, valores y reglas de integridad que propicien la excelencia en el servicio público. Eje central para la elaboración de los códigos de conducta. Los principios. La ética pública se regirá por los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia. Su criterio orientador es el bienestar de la sociedad. Se promoverá un trato digno e igualitario a todas las personas, fomentando una cultura incluyente. Los comités de ética son los aliados en la labor de sensibilización de personas servidoras públicas para la difusión y aplicación de políticas de integridad. Liderazgo. Se reconocerá a todas las y los servidores públicos como factores centrales en la consolidación de la nueva ética pública. Juntas y juntos, transformamos a México. Secretaría de la Función Pública. Muy bien, entonces ya quedó claro que un servidor público también tiene un código de ética para realizar sus funciones. Ahora, teniendo en claro quiénes son los servidores públicos en México, nos podemos dar cuenta de que muchas personas desempeñan labores orientadas a hacer que nuestro país funcione. Sabemos que a veces son buenos su actuar, no es tan bueno, o incluso pensamos que es malo y a veces sí fue benéfico, o viceversa. Pero debemos de estar conscientes de que se deben de elaborar leyes, se debe de aplicar esta de manera imparcial, se debe de administrar la justicia y se puede hacer realidad que los derechos humanos, sobre todo, sean respetados. A pesar de que hay leyes, acuérdense que por sobre todo están nuestros derechos humanos, que se debe de promover siempre la cultura, la ciencia y sobre todo que se procure que el país se desarrolle con justicia y con paz. Estábamos viendo aquí en cuanto a la investigación que según el INEGI, en 2017 se registraron 2.3 millones de personas que trabajan como servidores públicos en las administraciones públicas estatales de nuestro país. Entonces, imagínate si a eso le sumamos todos los que trabajan en las otras órdenes de gobierno, en la federal y en la municipal, ¿cuántos servidores públicos existen dentro del país? Estoy seguro que muchos tenemos a un familiar que está dentro de la administración pública y nosotros nos podemos dar cuenta de realmente si tiene legitimidad como autoridad o no la tiene. Ese es otro tema que después vamos a abordar. Nos vemos en la siguiente clase. Lean bien, por favor, la secuencia didáctica y lo que les pide para que no tengan errores y hacer su registro y nos vemos en la siguiente videoclase en vivo. Nos vemos. Cuídense mucho.